La maquinaria del horror nazi, la industrialización de la muerte y la crueldad sin límites. Para el régimen nazi, la muerte de sus enemigos no era un fin en sí mismo. Debía ir acompañada de una degradación absoluta, un proceso diseñado para despojar a las víctimas de toda humanidad antes de su último aliento. El Holocausto no fue solo un genocidio, sino una empresa sistemática que combinó una eficiencia burocrática escalofriante con un sadismo que desafía la comprensión. Los campos de concentración y exterminio se convirtieron en laboratorios de crueldad, donde los verdugos perfeccionaron métodos de ejecución que iban desde lo metódicamente industrial hasta lo deliberadamente sádico, cada uno diseñado para maximizar el sufrimiento y la humillación. Entre las atrocidades, los prisioneros enfrentaron horrores inimaginables. Algunos fueron hervidos vivos, su piel desgarrándose en jirones mientras gritaban de agonía. Otros, atados a postes, fueron despedazados por perros entrenados para atacar con ferocidad. Muchos murieron congelados, con sus cuerpos quebrándose como cristal bajo temperaturas extremas. Los nazis no se conformaron con matar. Experimentaron con formas de ejecución que superaban cualquier límite moral, desde inyecciones letales que provocaban convulsiones prolongadas hasta pruebas médicas que transformaban a las víctimas en conejillos de indias para una pseudociencia macabra. Cuando los métodos tradicionales como los fusilamientos resultaban insuficientes, los verdugos ideaban técnicas aún más crueles, algunas tan perturbadoras que incluso los propios nazis, endurecidos por años de violencia, se estremecían ante su brutalidad. Entre todos estos métodos, uno destacó por su lentitud y sadismo: la asfixia por gases de escape en camiones herméticos, conocidos como Gaswagen. Este sistema, implementado en lugares como Chelmno y el Frente Oriental, encerraba a decenas de prisioneros en compartimentos sellados donde los gases del motor, una mezcla letal de monóxido y dióxido de carbono, los asfixiaban lentamente. La muerte no era inmediata, podía tomar hasta 30 minutos, prolongándose aún más en invierno debido al frío que ralentizaba el motor. En el interior, el pánico se apoderaba de las víctimas, que se arañaban entre sí en un intento desesperado por encontrar aire. Este método, ideado por Walter Rauf, un oficial de la SS obsesionado con la eficiencia, buscaba despersonalizar el acto de matar, permitiendo a los verdugos evitar el contacto directo con sus víctimas. Sin embargo, la brutalidad de los Gaswagen no residía solo en su mecánica, sino en la desesperación y el horror que infligían, dejando cuerpos apilados en posturas grotescas, marcados por la lucha final por sobrevivir. La industrialización del genocidio, la reunión de Wannsee. El Holocausto no fue un estallido de violencia caótica, sino una operación planificada con una precisión casi quirúrgica. Los nazis transformaron el exterminio en una industria, optimizando cada etapa como si se tratara de una cadena de producción. El 20 de enero de 1942, en una lujosa villa a orillas del lago Wannsee, 15 altos funcionarios del Tercer Reich se reunieron para dar forma a la solución final. Liderados por Reinhard Heydrich, un hombre de frialdad inhumana, y con Adolf Eichmann registrando cada detalle, estos burócratas discutieron el exterminio de la población judía de Europa con la misma calma con la que se planea una operación logística. No había uniformes ni armas en la sala, solo hombres de traje, muchos con formación académica, que debatían cifras, rutas de transporte y métodos de eliminación como si hablaran de mercancías. El objetivo no era cuestionar la orden de Hitler, sino determinar cómo llevarla a cabo de la manera más rápida, económica y eficiente. Se analizaron estadísticas de población judía en cada país europeo, la capacidad de los trenes para transportar prisioneros, el uso del trabajo esclavo antes de la ejecución y las formas más efectivas de deshacerse de los cadáveres. Erich Neumann, uno de los presentes, propuso explotar a los prisioneros económicamente valiosos en trabajos forzados hasta que su utilidad se agotara, momento en el cual serían eliminados. Esta mentalidad utilitaria permeaba cada decisión. Nada debía desperdiciarse, ni siquiera la fuerza de trabajo de las víctimas. Los fusilamientos masivos, comunes en el Frente Oriental, fueron descartados por su ineficiencia. Consumían demasiada munición, eran lentos y afectaban psicológicamente a los verdugos, como Heinrich Himmler, quien quedó visiblemente perturbado tras presenciar una ejecución en Minsk. Los camiones de gas, aunque efectivos, eran poco prácticos para asesinatos a gran escala. En su lugar, los nazis perfeccionaron las cámaras de gas con Zyklon B, un pesticida adaptado para matar humanos de manera rápida y masiva. Auschwitz se convirtió en el epicentro de esta maquinaria, donde la muerte se administraba con la precisión de una fábrica moderna. La industria privada alemana desempeñó un papel crucial en esta empresa genocida.
Empresas como IG Farben, que producía el Zyklon B, construyeron fábricas junto a Auschwitz para explotar el trabajo esclavo, maximizando beneficios mientras contribuían al exterminio. Siemens utilizó prisioneros en la producción de equipos eléctricos, mientras que Tofun Sone diseñó hornos crematorios capaces de incinerar hasta 4,756 cuerpos diarios en Auschwitz. Estas corporaciones no solo colaboraron, sino que compitieron por contratos con el régimen, integrando la lógica capitalista al genocidio. Tras la guerra, muchas continuaron operando, y pocos de sus ejecutivos se enfrentaron justicia. Los juicios de Nuremberg condenaron a algunos directivos de IG Farben, pero empresas como Bayer y BASF, herederas de su legado, prosperaron en la posguerra. Sadismo en los campos, ejecuciones como espectáculo. La crueldad nazi no se limitó a la eficiencia industrial. En muchos casos, la muerte se convirtió en un espectáculo de sadismo. Unidades como la Brigada Dirlewanger, liderada por Oskar Dirlewanger, un criminal conocido por su brutalidad, llevaron la violencia a extremos inimaginables. En Bielorrusia, incendiaron graneros llenos de mujeres y niños, disparando a quienes intentaban escapar. En Varsovia, durante la insurrección de 1944, sus hombres violaron, mutilaron y asesinaron por placer, convirtiendo las ejecuciones en un juego macabro. Incluso oficiales de la Wehrmacht, acostumbrados a la violencia, se horrorizaban ante sus métodos, aunque Dirlewanger mantuvo el respaldo de la SS hasta el final. No todos los verdugos eran sádicos declarados. El Batallón 101, compuesto por hombres comunes sin experiencia militar, ejecutó a comunidades enteras en aldeas como Józefów, Polonia. Su comandante, Wilhelm Trapp, ofreció a sus hombres la opción de no participar, pero la presión social y la obediencia los llevaron a disparar a cientos de hombres, mujeres y niños. Estos actos revelaron cómo ciudadanos ordinarios podían transformarse en asesinos bajo la maquinaria nazi. En los campos, los guardias idearon métodos de ejecución diseñados para infligir el máximo sufrimiento. En Mauthausen, el salto del paracaidista obligaba a los prisioneros a arrojarse desde un acantilado de 40 metros. Quienes sobrevivían al impacto eran rematados a golpes. En Sachsenhausen, perros entrenados atacaban el rostro y el cuello de las víctimas, mientras los guardias apostaban sobre quién moriría primero. En Stutthof, las inyecciones de gasolina o ácido carbólico en el corazón provocaban una muerte lenta, con las víctimas convulsionando mientras los verdugos observaban con curiosidad casi científica. En Sobibor y Treblinka, algunos prisioneros eran arrojados vivos a fosas llenas de cadáveres en descomposición, obligados a esperar su ejecución entre el hedor y el horror. Los guardias también convirtieron la muerte en un juego. En algunos campos, los prisioneros eran forzados a pelear hasta la muerte, con la falsa promesa de una ejecución rápida para el vencedor. En otros casos, se realizaban fusilamientos al azar para sembrar terror, con las víctimas obligadas a cavar sus propias fosas mientras observaban caer a sus compañeros. En el invierno, los nazis usaban el frío como arma, dejando a los prisioneros desnudos en temperaturas bajo cero, rociándolos con agua para acelerar la congelación, convirtiendo sus cuerpos en estatuas de hielo. Experimentos médicos, la ciencia del sadismo. Los médicos nazis llevaron la crueldad a un nivel aún más perturbador, transformando a los prisioneros en sujetos de experimentos pseudocientíficos. En Dachau, Sigmund Rascher sometió a víctimas a pruebas de altitud extrema, encerrándolas en cámaras de baja presión hasta que sufrían hemorragias internas o colapsos cerebrales. En sus estudios de hipotermia, sumergía a prisioneros en agua helada durante horas, observando cómo sus cuerpos sucumbían al frío. Algunos eran reanimados solo para repetir el ciclo, mientras otros eran forzados a recuperarse con el calor corporal de prisioneras traídas de otros campos. En Ravensbrück, médicos de la SS amputaban extremidades sin anestesia, infectaban heridas con bacterias para estudiar gangrena y realizaban esterilizaciones forzadas con sustancias corrosivas, dejando a las víctimas con secuelas físicas y psicológicas permanentes. Karl Brandt, director del programa de eutanasia T4, experimentó con inyecciones de fenol y gasolina, buscando métodos de ejecución rápidos y silenciosos. Sus pruebas, que incluían autopsias en víctimas aún vivas, sirvieron como base para los métodos de exterminio en los campos. Josef Mengele, conocido como el ángel de la muerte de Auschwitz, llevó estos experimentos a extremos inimaginables. Obsesionado con la genética y la resistencia humana, seleccionaba a niños, mujeres embarazadas y personas con anomalías físicas para sus pruebas. Fracturaba huesos repetidamente para estudiar su regeneración, inyectaba enfermedades como tifus y tuberculosis, y realizaba cirugías sin anestesia,
estirpando órganos vitales para observar cuánto tiempo sobrevivían las víctimas. Sus experimentos con trasplantes y radiación carecían de rigor científico, pero eran ejecutados con una frialdad que lo distinguía incluso entre otros médicos nazis. Mengele documentaba cada detalle, pero destruyó la mayoría de sus registros antes de huir a Sudamérica, donde vivió hasta 1979 sin enfrentar justicia. Operación 1005. El intento de borrar el Holocausto. Cuando la derrota nazi se volvió inminente, Heinrich Himmler lanzó la Operación 1005, un plan desesperado para eliminar toda evidencia del genocidio. Liderada por Paul Blobel, un veterano de las masacres de los Einsatzgruppen, esta operación buscaba desenterrar y destruir los cuerpos de millones de víctimas. Unidades de Sonderkommando, compuestas por prisioneros forzados, trabajaban bajo amenaza de muerte, desenterrando fosas comunes y quemando cadáveres en piras masivas. Los cuerpos frescos, ricos en grasa, se colocaban en la base para alimentar las llamas, mientras los restos óseos eran triturados y esparcidos en ríos o campos. El proceso era inhumano. Los prisioneros manipulaban cadáveres en descomposición, a menudo de sus propios seres queridos, mientras los guardias se burlaban o los obligaban a realizar tareas degradantes, como clasificar restos o jugar con cráneos. A pesar de la planificación, la Operación 1005 no logró su objetivo. Los aliados avanzaban rápidamente, y los nazis dejaron atrás fosas a medio vaciar, hornos aún calientes y documentos incriminatorios. Los testimonios de los pocos Sonderkommando que escaparon, junto con diarios clandestinos, fueron clave en los juicios de Nuremberg. Blobel fue ejecutado en 1951, pero muchos responsables escaparon. Los últimos días del Reich, caos y venganza. En los días finales del Tercer Reich, la maquinaria de exterminio se desmoronó en un caos de violencia. En Berlín, la Gestapo convirtió estaciones de metro en mataderos, ejecutando a civiles y prisioneros políticos por sospechas de traición. En los campos, los guardias asesinaban a los prisioneros restantes con ametralladoras o los arrojaban vivos a hornos crematorios. Las marchas de la muerte forzaron a decenas de miles a caminar bajo condiciones extremas, con los rezagados ejecutados en el acto o devorados por perros.